Voces y tradiciones de México. La expresión sonora de un México vivo y vigoroso, de profundas raíces culturales. Voces y tradiciones de México. Un espacio de encuentro con las tradiciones y nuestra identidad sonora. Con Héctor Álvarez y Jorge Sánchez Clelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos ya listos para llevar hasta usted la emisión número 23 de Voces y Tradiciones de México. Le damos la cordial bienvenida y le saludamos. Jorge Sánchez Clelo les dice buenos días a todos. Y su servidor Héctor Álvarez Corona. Estamos de fiesta como cada sábado y nos vamos de paseo gracias a sus sugerencias y a sus comentarios a través de la página www.vocesytradicionesdemexico.com. Pues llegamos a la conclusión y a la votación de que el estado que querían visitar en esta ocasión musical y conocer además sus tradiciones más importantes, su gastronomía, era Zacatecas. Así es que nos vamos a Zacatecas, iniciamos. Muy buenos días. Ubicada en la región centro-norte de México, esta entidad resguarda una hermosa ciudad colonial, 5 pueblos mágicos y una impresionante sierra dotada con curiosas formaciones pétreas. El nombre de Zacatecas proviene del náhuatl zacatl, zacate y co, lugar donde abunda el zacate. Se localiza en la región centro-norte de la República y tiene como vecinos a Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Durango. Su clima es seco y templado, con una temperatura promedio de 16 grados centígrados. En épocas tempranas en la región se desarrollaron comunidades sedentarias y al contacto con los españoles era habitada por grupos nómadas. De los primeros se tienen vestigios de La Quemada y Altavista que formaron parte de la cultura chalchihuite. Con el descubrimiento de las minas da inicio la fundación de la actual ciudad de Zacatecas. La influencia de la iglesia posibilitó la construcción de magníficos edificios religiosos y civiles, los que a la larga hicieron que la ciudad fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. El estado de Zacatecas ofrece cultura en interesantes museos, paseos en teleférico al Cerro de la Bufa, minas acondicionadas para la visita, pueblos donde se aprecia el trabajo de los orfebres zacatecanos y bellas ciudades como Jerez, Fresnillo y Sombrerete, entre muchas otras. En cuanto a su clima, le comentaba, predomina el seco semidesértico con una temperatura promedio de 18 grados y una precipitación anual de 800 mililitros. Bueno, pues es Zacatecas, al estado a que estamos dedicando esta emisión. Ojalá se quede con nosotros, no se va a arrepentir. Esta es una parte de la música zacatecana, el famoso tamborazo zacatecano. Aquí está para compartir con todos los amigos de Voces y Tradiciones de México. Lo recordamos, número en cabina 226-71-88. Se dice en el mundo de los artistas que el aplauso es el alimento del artista y el alimento de un programa radiofónico son sus llamados. Así es que esperamos a que
nos apoye, a que ayude a que se nutra este espacio. 226-7188 para que nos marque. Le estaremos compartiendo el día de hoy música y detalles de Zacatecas. Y para iniciar, bueno, ya escucharon ustedes este pequeño popurrí de música zacatecana, del tamborazo zacatecano, donde se incluye el tema de los górgoros, los colorados y la chirriona. Va a haber más música de tamborazo en este primer momento de Voces y Tradiciones de México. Así es que ahora le vamos a compartir una obra de Genaro Codina, este tema que no podía faltar, y tenía un poquito la duda, bueno, ¿lo dejaremos al principio o al final? Porque es un ícono no solamente del estado, sino del país. Es más, es conocido este tema como el segundo himno nacional. Seguramente usted ya sabe de qué tema estamos hablando. Es de la inspiración de Genaro Codina. Él es el autor de esta obra, que por cierto, cuando la escribe, lo hace apoyado de su arpa. Entonces puede usted imaginar cómo suena este tema interpretado con ese instrumento musical, y originalmente su nombre es solamente Zacatecas. Así se llama la marcha que le vamos a compartir, Zacatecas. Pero ya cuando sale de su entorno, la empiezan a ubicar como la marcha que es de Zacatecas. Y entonces se le conoce actualmente como la marcha de Zacatecas. Aquí está en esta versión interpretada con el tamborazo zacatecano. Genaro Codina estudia en un prestigiado colegio dirigido por el profesor Luis Galindo. Él mostró desde muy temprana edad su vocación musical, aprende a tocar varios instrumentos, aunque especialmente el arpa fue de sus favoritos. El joven Codina, se dedica a la pirotecnia y participa año con año durante las fiestas patrias de su estado natal, Zacatecas. Entre sus composiciones realizó en 1887 una marcha al entonces presidente Porfirio Díaz, y en agradecimiento el presidente fue nombrado Codina
como contador de la Jefatura de Hacienda en Zacatecas, aunque para tomar este puesto tuvo que abandonar el que tenía en la Casa de Moneda. Estuvo en varias ocasiones en prisión, pues tuvo sus tendencias políticas y esto le provocó algunas diferencias con las autoridades. Entre su círculo de amistades figuraban el historiador Alfonso Toro Francisco Aguilar y también Urízar, Antonio Chávez Ramírez y Fernando Villalpando. Entre este último fue director de la banda municipal, famoso por su marcha fúnebre González Ortega. Bueno, pues el grupo de amigos se reunía con regularidad. En 1891, Codina y Fernando Villalpando se retaron para ver quién podía componer la mejor marcha. Los demás allegados se encontraban presentes y establecieron que la pieza debiera titularse Zacatecas y fijaron una fecha para que se tuviera lista esta obra. Cuando llega el momento, el del día pactado, Villalpando fue el primero en presentar su obra, la cual resultó de mucho agrado a sus amigos. Sin embargo, al dar a conocer su obra, Codina gustó mucho más. La marcha llevaría el nombre de Marcha Aréchiga, por estar dedicado al gobernador de Zacatecas de aquel entonces, Jesús Aréchiga, quien sugirió, a cambio, se cambiara el nombre por Marcha a Zacatecas. La composición se estrenó en el Jardín Hidalgo de la ciudad de Zacatecas durante una serenata de la banda municipal dirigida por Fernando Villalpando. Compuso muchas otras obras durante su vida, aunque ninguna alcanzó la popularidad de su Marcha a Zacatecas o Marcha de Zacatecas. Algunas de sus obras fueron las marchas a Porfirio Díaz, Patria Mía y México. Compuso además polcas, chotices, mazurcas y valses. Él fallece el 22 de noviembre de 1901, aunque la prensa lo da a conocer hasta algunos años después, hasta 1932, inexplicablemente. El ayuntamiento de la ciudad de Zacatecas manda poner una placa en la casa número 16 de la calle Compañía, donde él vivió, y desde ese entonces también la calle cambia al nombre de Calle de Codina. Bueno, pues es Genaro Codina el autor de Marcha a Zacatecas o Marcha de Zacatecas. Ya escuchó usted la marcha interpretada en esta versión con el tamborazo zacatecano y ya tiene usted la información de quién fue el autor de esta obra, Genaro Codina, que en un reto público ahí con Fernando Villalpando hace en el pacto de ver quién es el creador de la mejor marcha, y entonces nace la marcha que actualmente conocemos como Marcha Zacatecas. Es momento de hacer una pausa, es la primera de este encuentro. En un momento regresamos. Voces y tradiciones de México, la expresión sonora de nuestra identidad. Continuamos nuestro encuentro con las voces y tradiciones de México. Zacatecas es un mágico encanto colonial. Su traza urbana, con pequeñas calles a desnivel, callejones y plazas, encierra la historia de esta región que en sus inicios se vio favorecida por la naturaleza. Los primeros pobladores de la actual ciudad de Zacatecas, los caxcanes, los huachichiles, huamares, irritillas, huicholes, tecuexques, teules, tepehuanes, coras y zacatecas, hallaron un escenario muy distinto al que hoy conocemos. La riqueza natural rodeaba los contornos geográficos del Cerro de la Bufa y estaban poblados por variadas formas de vida vegetal y animal. Más adelante, en 1546, el vasco Juan de Tolosa, guiado por un indígena, llegó hasta la actual ciudad donde halló la primera veta de plata en la zona y de inmediato comenzó la bonanza mientras en la superficie se construía la ciudad de Zacatecas, sobre la hondonada que se abre entre el Cerro de la Bufa y el del Grillo. Durante el virreinato, los señores de la minería construyeron sus casonas y financiaron la edificación de conventos, hospitales e iglesias, y la ciudad se vistió entonces de cantera rosa. Hoy es una de las mejores urbes de México para gozar del arte, desde los coloridos bordados huicholes hasta las magnificencias del ex templo de San Agustín o la arrebatadora pintura de Goitia, Ruelas, Felguere y los hermanos Coronel. Con toda justicia fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Zacatecas. Estamos en Zacatecas y seguimos aquí con ustedes para compartir más de nuestra música y también compartirles actividades que
nuestros compañeros y amigos organizan para que usted conozca más sobre la tradición mexicana. El día de mañana a la 1 de la tarde está usted cordialmente invitado al fandango que se va a realizar en el patio de la Casa de la Cultura. Estará el grupo Gavilán interpretando son Tixleco y habrá son jarocho también con el grupo Pachamamazón. Ahí van a estar para que usted los escuche y si gusta, si sabe bailar en la tarima, se pueda subir. Bueno, y aunque no sepa, que viva el gusto y allá tendrá manera de observar, de aprender, de entender las reglas del fandango y de la tarima para que las viva, para que usted disfrute de este baile. Mañana a la 1 de la tarde en Casa de Cultura, ahí le estaremos esperando. Y continuando con el estado de Zacatecas, vamos a ir ahora a uno de sus barrios más conocidos allá en la ciudad de Zacatecas. Me refiero al barrio del Mexicapán, o Mexicapan, como le llaman en algunos textos. Este barrio es muy emblemático porque los mineros, imagínense, llegaba el día de pago o de raya, como le llaman, el sábado, y después de que les pagaban sus monedas, iban a este barrio y ahí se daban el tiempo para descansar, para gastar las monedas que les acababan de pagar, para divertirse y para pasar un rato agradable. Era tan famoso, tan popular este barrio que los maestros de danza hacen una creación, le ponen coreografía, reúnen temas musicales y se crea esto que se conoce como el cuadro de Mexicapán para representar al estado de Zacatecas. Escúchelo usted también en la versión del tamborazo zacatecano.
Esto que acaban de escuchar es conocido como el Mexicapán, el baile del Mexicapán, así le llaman en algunos casos. Gracias a Lili por su llamado, ya se reportó al 226-7188. Así es, Lili García, muchas gracias por su comunicación. Le recordamos, gracias por los saludos y la felicitación también, por supuesto, para Jorge. ¿Tiene nombre el ballet? Sí, es el conjunto de música y danza tradicional mexicana Tierra Mestiza al que pertenece Lili y a quien manda saludos. Perfecto. Nos unimos. Un saludo para todos. Y pues les invitamos mañana, ¿en dónde y a qué hora? Mañana se va a presentar este grupo, es su debut, es su primera presentación. Fíjense que después de 30 años de no bailar, el entusiasmo une a excompañeros de secundaria y entonces surge este grupo que el día de mañana tendrá su primera actuación y usted está invitado. Mire, vamos a adelantar la invitación. Es mañana en Cholula, no sé cómo se llama, ojalá que alguien del auditorio nos pueda auxiliar. Es ese centro expositor que está frente a la pirámide, donde tienen ahí su poste para danza de voladores, donde preparan la feria y algunas otras actividades. Ojalá nos ayuden con el nombre de este lugar. A las 3 de la tarde da inicio la muestra que van a compartir varios grupos de danza que van a estar reunidos en este lugar. Estará presente el ballet folclórico Quinch Ají, también va a estar el ballet folclórico Coyolxauhqui, el conjunto de música y danza tradicional mexicana Tierra Mestiza, el ballet folclórico Linalá, el grupo Malinzi de San Pablo del Monte. Ahí estará el grupo Ollín de la Normal Superior y otros que más adelante le iremos comentando a partir de las 3 de la tarde y promete una tarde de danza tradicional mexicana hasta alrededor de las 7 de la noche. Muy bien, no es una presentación exclusiva, pero precisamente la variedad también dará gusto a muchas personas para que puedan disfrutar una tarde de folclore y de tradición mexicana. Ojalá que acompañe a Jorge, él estará por supuesto por ahí formando parte de esta agrupación y ya vendrán seguramente las presentaciones exclusivas y se las estaremos comentando. Les recuerdo rápidamente las vías de comunicación: 226-7188, el número telefónico directo aquí en el estudio, y mensajes de texto y WhatsApp al 22 23 43 83 36. Vamos a una pausa, regresamos. Voces y tradiciones de México, la expresión sonora de nuestra identidad. Continuamos nuestro encuentro con las voces y tradiciones de México. En cuanto a la gastronomía de Zacatecas, fueron los antiguos trabajadores de las minas quienes durante la colonia hicieron del alimento básico de los indígenas, el maíz, el eje de la actual cocina zacatecana. Los primeros habitantes de Zacatecas se alimentaban principalmente con frutas y raíces y con la carne de animales que cazaban. Posteriormente llegaron exploradores españoles en busca de oro y plata, minerales que encontraron en grandes cantidades, por lo que decidieron fundar un gran número de reales de minas, entre ellos el de Nuestra Señora de los Remedios de Zacatecas, el 20 de enero de 1548. A partir de entonces, Zacatecas fue poblada en su inmensa mayoría por mineros, es decir, gente ruda y trabajadora que hicieron del maíz, el chile, el jitomate, los frijoles, los quelites, los guajolotes, los atoles y algunas veces los tamales su principal alimento. Debido a la aridez del territorio y a la creciente actividad minera, no era mucho lo que se podía cultivar, así que Zacatecas se convirtió en un importante centro de comercio en otras provincias. Ahí se vendían sal, azúcar, puercos, carneros, reses, harina de trigo, especies de pescado seco, lentejas, garbanzos, arroz, entre otros productos. Y el lugar se constituyó en un paso obligado para los comerciantes, por lo que también proliferaron los mesones en donde se servían antojitos y platillos que ya incorporaban elementos regionales con los nuevos ingredientes traídos del viejo continente, como fueron las empanadas de picadillo, las quesadillas, los chiles rellenos o los sabrosos pucheros y pipianes. Para beber también se servían aguas frescas, aguardiente y desde luego el pulque de la región. Para 1864,
los franceses tomaron Zacatecas y ahí permanecieron durante 2 años al menos, llevando consigo sus costumbres alimenticias. Así, los invasores introdujeron a la gastronomía local platillos ya mucho más elaborados con mantequilla y crema, almendras, ciruelas, vinos generosos, coco, piñones, frutas envinadas y también cubiertas, los bizcochos y el chocolate con leche. En tiempos de Porfirio Díaz se recupera la economía del Estado y renace la ganadería. Con la ganadería aparece en las mesas zacatecanas la carne cocida de diversas maneras, pero sobre todo asada al carbón o a la parrilla. Más adelante, durante la Revolución, nacen también las gordas con chile y manteca y los frijoles guisados, platillos que con esmero preparaban las adelitas a sus hombres. Bueno, es amplia, muy amplia la información que encontramos respecto a la gastronomía zacatecana y pues bueno, vale este comentario para que cuando usted visite este hermoso estado pueda disfrutar también de sus delicias. Tenemos aquí un mensaje, muchísimas gracias por ayudarnos. Ya tenemos un mensaje de Anaí que nos dice que nos saluda primero, nos dice: hola, buenos días, saludos al programa. El parque que está frente a la pirámide creo que se llama Parque Soria. Aquí tenemos una orientación, gracias a Anaí que nos envía su mensaje y nos está auxiliando en esta mañana. Y vamos con más de nuestra música. Ahora vamos a presentarles también, a propósito de lo que nos comentaba Héctor en su información sobre los primeros grupos que habitaron Zacatecas, los chichimecas. Así se le conoce al grupo o al conjunto de grupos que habitaron en esa zona. Los chichimecas no era un grupo en particular, sino aquellos guerreros que se dedicaban a la recolección, entre los cuales estaban los zacatecos, los cascanes, los huachichiles, guámares y algunas otras agrupaciones que eran muy aguerridas, muy salvajes. Por eso les pusieron chichimecas, y chichimeca lo traducen algo así como gente perro, gente agresiva. Ellos dejan sus danzas también. Una de las danzas más difundidas en la parte centro y norte del país es la que tiene origen chichimeca y se le conoce con diferentes nombres: matlachines, chichimecas, matachines, danza guadalupana, danza de carrizo, danza de indios, diferentes nombres. Una de sus versiones es la danza de pardos y le vamos a presentar un son de la danza de pardos, de esta danza de carácter guerrero, que igual que las otras usan su arco con flecha y la sonaja. Escuche usted, este son se llama La Rana y es de la danza de pardos.
escuchando el son de la rana, y les comentaba que este tipo de danzas es de la más difundida en la parte centro y norte del país, y la dotación instrumental pues es la común, el violín y la tambora. La tambora, que es la evolución del huehuetl del México prehispánico, y el violín, que es la influencia europea que llegó en la época de la colonia, los instrumentos cordófonos, el violín entre ellos, y entonces es con este tipo de música que se acompaña la danza de pardos. El tema que le acabamos de compartir es el son de la rana. Le recordamos el número en cabina 226-71-88 y estamos listos para recibir sus mensajes. En el 22 23 43 83 36 le recordamos la dirección electrónica de la página del programa, en donde usted ya lo sabe, puede encontrar los programas anteriores, algunos de ellos, y también esta emisión, www.vocesytradicionesdemexico.com, y también nos puede encontrar en Facebook, y bueno, pues el correo electrónico igual, vocesytradicionesdemexico@hotmail.com. En la página hay un espacio también dedicado para que usted se comunique con nosotros, además de estar siempre listos y pendientes del celular para cualquier mensaje que usted desee enviarnos. En el estudio 226-7188. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida para continuar con Zacatecas y con toda la información y, claro, la música de este bello, bello estado. Regresamos en un momento, vamos al corte. Voces y tradiciones de México, la expresión sonora de nuestra identidad. Continuamos nuestro encuentro con las voces y tradiciones de México. ¿Qué visitar cuando vayamos por Zacatecas? Bueno, son muchísimos los atractivos que nos ofrece esta ciudad y el estado en general. En particular, la catedral, construida en su mayor parte entre 1731 y 1752 por Domingo Jiménez Hernández. Su torre sur se levantó en 1785, mientras que la norte, que parece auténticamente barroca, fue terminada a inicios del siglo XX. Consta de 3 cuerpos y un raro remate enmarcado en líneas curvas. Los 12 apóstoles que se reparten en los nichos laterales, mientras Dios Padre, Jesucristo y la Virgen ocupan espacios en la parte central. También puede visitar Mina del Edén. A bordo de un tren, el visitante, cuando vayamos por allá, podremos adentrarnos en las entrañas de la tierra para ver distintas galerías, algunas de ellas inundadas, una pequeña capilla dedicada al Santo Niño de Atocha, el Museo de los Minerales, entre otros distintos rincones del mundo subterráneo. El teleférico, famoso y muy mencionado también por allá, fue instalado en la ciudad en 1979 para atravesar el centro de Zacatecas. Recorre 650 metros a una velocidad de 1,5 metros por segundo y llega a estar aproximadamente 85 metros por encima del suelo. Sobra decir que las vistas panorámicas que se tienen de la ciudad son extraordinarias, maravillosas. Funciona los 365 días del año. ¿Cuáles son las fiestas y los eventos más importantes por allá? El Festival Zacatecas del Folclore Internacional. Se organizan 300 funciones en julio. Su propósito es motivar la difusión de nuestra cultura y mostrar la diversidad de tradiciones que se mantienen en otros países. Se presentan alrededor de 16 delegaciones internacionales, 11 procedentes de varios estados de la República Mexicana. Otoño Musical en Zacatecas, un foro para promover e impulsar el gusto por la composición y la interpretación musical, se celebra anualmente en el mes de octubre, con producciones de la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y se invita a participar a músicos, residentes e invitados. Hay algunas otras actividades más y lugares que visitar, pero mejor continuamos con la música. Más música para ustedes. Ahora vamos a un municipio, se llama Valparaíso. Valparaíso, y fíjese que el nombre surge precisamente a partir de sus paisajes, a partir de su clima, que era tan agradable que le llamaban el paraíso, así le empezaron a llamar, el paraíso. Y entonces cuando la gente pasaba por esos caminos, decía, mira, seguramente va al paraíso, Valparaíso, y se quedó el nombre, cambió
al nombre de Valparaíso, así es como se le conoce. En este lugar son muy, muy famosas las cuadrillas. Las cuadrillas es una forma de bailar en donde el número de parejas que asisten se colocan en torno a un cuadrilátero, forman una figura de 4 lados, ya sea un cuadro o un rectángulo. Si son 6 parejas, por ejemplo, habrá 2 parejas en cada uno de los lados más largos y una en la parte más angosta. Y entonces, en esta formación realizan sus evoluciones, por eso les llaman bailes de cuadrilla. Uno de esos bailes es este que le compartimos, se llama Amalia, es música de Valparaíso, Zacatecas. Música de Valparaíso, Zacatecas, 226-7188. Estamos a tiempo de que usted nos llame y nos haga la sugerencia qué estado quiere que visitemos la próxima semana. Y si por alguna razón no nos puede marcar,
también lo puede hacer a través de la página. Así es, durante la semana, cualquier día de la semana, en cualquier momento, si usted quiere enviarnos un mensaje a través de la página, recuerde que es www.vocesytradicionesdemexico.com. Sin espacios, sin guiones, sin mayúsculas o minúsculas, todo escríbalo así y muy fácilmente va a ingresar a la página del programa. Agradeceremos mucho sus comentarios y sugerencias. Ahí nos puede dejar las sugerencias, sus observaciones, sus comentarios, y también puede observar que hay espacios para que usted anuncie su marca, su producto y apoye a este proyecto Voces y Tradiciones de México. Así es, no queremos despedirnos, tenemos algunos minutos más, claro, para disfrutar de más música, pero hacemos un breve comentario, no queremos pasar desapercibido una fecha muy importante. El día de ayer se cumple un año más de la muerte, el asesinato de un revolucionario muy importante, un personaje en la historia de México extraordinariamente importante. Emiliano Zapata muere, es asesinado en Amecameca, precisamente el 10 de abril. Él es miembro de una muy humilde familia campesina. Era el noveno de 10 hijos que tuvieron Gabriel Zapata y Cleofas Salazar. En cuanto a la fecha de su nacimiento, no existe un acuerdo total. La más aceptada es la del 8 de agosto de 1879, pero múltiples biógrafos señalan muchas otras fechas, alrededor de 1877 o 1873. Otros mencionan que alrededor de los 1879 o 1883. En fin, que bueno, nos quedamos con el recuerdo de Emiliano Zapata, un joven que desde muy pequeño trabajó el campo, trabajó con su padre y que además, bueno, formó parte de un grupo revolucionario y de una parte muy importante de la historia de nuestro país. Recordamos entonces también esta fecha. Así es, pues vamos con más música ya para cerrar esta emisión, la número 23 de Voces y Tradiciones de México. Le vamos a compartir ahora una polca. Vamos con este ritmo tan popular en nuestro país, la polca, y va a estar interpretado por el Quinteto de Cuerdas Felitos. Así se le conocía al director de esta organización y obviamente al quinteto también, como los conocían como el grupo de Felitos. Ellos interpretan lo que conocemos actualmente como la música de antaño, solamente con instrumentos de cuerda. Una característica de Felitos es que él no veía, pero pues ya sabemos, ¿no?, que cuando carecemos de algún sentido los otros se agudizan, y su oído era espectacular y era muy bueno además para ejecutar varios instrumentos. De ahí su gusto por la música y su pasión también para dirigir al quinteto Felitos. De esta agrupación zacatecana, por cierto, le vamos a compartir esta polca. Se llama Marianita. Con este tema nos despedimos. Así es, le invitamos para que la próxima semana nos acompañe. A partir de las 10 de la mañana estaremos disfrutando nuevamente de la música de otro estado que usted nos sugerirá, y le invitamos para que se mantenga con nosotros en comunicación en la página y el celular que ya conoce usted. Héctor Álvarez le agradece su compañía. Jorge Sánchez Clelo les recuerda, tenemos cita el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Mientras llega el momento de volver a saludarnos, hágame un favor, pásela bien, los dejamos con Marianita.
Cerramos este encuentro con las voces y tradiciones de México. Hasta el próximo.